Buenas tardes, compañeras y compañeros. En esta reunión, para la conferencia de nuestro compañero Atilio Borón, les damos la bienvenida a todos. Queremos saludar aquí la presencia del compañero Jorge Lamadrid, embajador de la gloriosa República de Cuba. Queremos saludar también al compañero Arévalo Méndez de la también gloriosa Revolución Venezolana. Saludamos también a la compañera Karina Delfino, subsecretaria de la Mujer del Partido Socialista. Karina. Y al compañero Jorge Arrate, compañero, a quien todos conocen. Bueno, en nombre del Centro de Información, le damos, por supuesto, una calurosa bienvenida y acogida al profesor Atilio Borón por su generosa contribución para exponer en este encuentro su conferencia Latinoamérica en la encrucijada, neoliberalismo o democracia. Bienvenido, compañero. También queremos agradecer la generosa recepción que siempre nos brinda para nuestras actividades la radio de la Universidad de Chile, en la persona de su director, el querido compañero, amigo y colega Juan Pablo Cárdenas, Premio Nacional de Periodismo, hoy ausente por razones de enfermedad, tuvo un problema y está con licencia médica. Por lo mismo, hoy lo representa aquí y también lo saludamos con mucha gratitud y reiteramos las mismas a su reemplazante, el compañero Patricio López. A nuestro invitado no le gusta que hablen mucho de él, pero hay que decir que es magíster en Ciencias Políticas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Harvard, licenciado en Sociología con diploma de honor de la Universidad Católica Santa María de Buenos Aires. Es maestro de Teoría Política y Social, investigador de CONICET, director del Programa Latinoamericano de Educación a Distancia en Ciencias Sociales, columnista en diversos medios, conferencista, exsecretario ejecutivo de Claxo, profesor en universidades como la de Buenos Aires, el Nacional de Avellaneda, Columbia, Los Ángeles de Massachusetts y el Institute of Technology de Massachusetts y otras que sería largo enumerar. Lo mismo ocurre con su prolífica edición de libros, entre ellos Socialismo del siglo XXI, ¿Hay vida después del neoliberalismo? Aristóteles en Macondo, Notas sobre el fetichismo democrático en América Latina. Crisis civilizatoria y agonía del capitalismo, diálogos con Fidel Castro y América Latina en la geopolítica del imperialismo. A la docena de libros ya publicados, ahora supimos que sumará otro, sobre Vargas Llosa, muy interesante para todos, y el pensamiento de la derecha latinoamericana. Con esta breve introducción queremos dejar con ustedes unas palabras a nuestro anfitrión, Patricio López. Gracias. Gracias, Rafael. Procuraré ser breve para concentrar el tiempo en aquello a lo que todos y todas han venido, que es la conferencia de nuestro destacadísimo invitado Atilio Borón. Lo primero es agradecerles a todas y a todos ustedes por estar acá, agradecer al embajador Arévalo Méndez de Venezuela, al embajador Jorge Lamadrid de Cuba, la presencia de Karina Delfino, de Jorge Arrate, de Eduardo Contreras y de todas y todos ustedes. Me gusta pensar que el hecho de que estemos nosotros aquí hoy día no es una casualidad. Me ha tocado como editor general representar en esta presentación muy breve a la Radio Universidad de Chile. Y la Radio Universidad de Chile, además de ser la radio de la Universidad de Chile, no es un lugar, no son instalaciones, no es la sala en la que estamos hoy día. Es en primer lugar un equipo que está integrado por decenas de personas en las que desde aquel que abre el portón a las 5 de la mañana hasta aquel que lo cierra a la medianoche, hay un compromiso muy profundo
con la defensa de lo público, con la defensa de los derechos humanos y con la defensa de un periodismo libre de las presiones económicas. Quiero decir que en estas circunstancias es importante decirlo y me gusta pensar que si ustedes están acá en esta casa de la Universidad de Chile y en esta radio, en algo tiene que ver con ese compromiso que tiene el equipo que integra nuestro medio de comunicación. Quiero decir además que esto es especialmente importante en tiempos donde, como ustedes saben, en Chile los medios de comunicación están altamente concentrados y altamente a merced de las presiones económicas. Este es un espacio que no es de un grupo de periodistas administrativos, sino que es un espacio de la comunidad. Y es un espacio donde la comunidad puede, a través de nuestro medio, transmitir sus voluntades, sus puntos de vista, sus denuncias en el ámbito del medio ambiente, del feminismo y de los derechos humanos, por nombrar solo 3 de muchísimos temas que cubrimos cada día y que es lo que entre otras cosas, nos ha permitido encontrarnos en el camino, porque este ya es un camino, con los amigos y compañeros del Centro Memoria y Futuro. Creo además que no es casual que tratemos hoy día temas internacionales. Como ustedes saben, también la cobertura de los medios de los temas internacionales en los medios de comunicación chilenos es una cobertura donde se tiende a la frivolidad, donde se tiende a representar a través de una supuesta neutralidad política los intereses del gran capital, que operan, por supuesto, en contra de los procesos democratizadores de la región, y en donde nosotros nos hemos distinguido por tener una mirada distinta, una mirada donde creemos que la profundización de la democracia no puede ser un asunto meramente procedimental, sino que tiene que ver con darle más poder a los habitantes del continente y muy en particular a aquellos que menos tienen. En ese propósito nos hemos encontrado telefónicamente muchas veces con Atilio Borón. Lo hemos entrevistado a propósito de distintos temas, él ha tenido siempre la gentileza de atender nuestras llamadas, de plantear sus reflexiones sobre los temas que les hemos sugerido. Y nos alegra también saber que probablemente muchos de ustedes han escuchado en otras ocasiones a Atilio a través de nuestra radio. Nos alegra muchísimo tenerlo ahora aquí, no a 1500 kilómetros de distancia, que son los que separan Santiago de Buenos Aires, sino tenerlo apenas algunos centímetros y con todos ustedes. Nos alegramos mucho de que estén acá, nos alegramos mucho de que esté Atilio, de que estén nuestros invitados, y les recordamos que esta va a ser siempre la casa para la defensa de lo público y para la defensa de los valores que van a hacer de esta sociedad una sociedad mejor, a través de aquello con lo que nosotros podemos contribuir, que es modestamente el periodismo. Muchas gracias. Gracias, Patricio. Ahora vamos a dejar con usted al director del Centro de Formación Memoria y Futuro, al compañero Jaime Lorca Tobar. Gracias. Buenas noches a todas y a todos. Para nosotros... ¿Se escucha? Sí, ya. Para nosotros estos días son muy especiales. Todos los junios, y hace ya más de 40 años, todos los junios son meses horribles y días horribles. Entre el 20 y el 25 de junio de 1975 fue detenida la dirección socialista clandestina que inmediatamente después del golpe inició la reorganización del partido y la resistencia contra la dictadura militar. Primero, algunos de ellos empuñando las armas, como el compañero Arnoldo Camus, cuya viuda, compañera, está presente, la compañera Celsa Parrao, y yo pido un aplauso para ella. Y sucesivamente, en los meses posteriores, de 73, 74, 75, fueron cayendo detenidos muchos compañeros. Muchos de ellos desaparecieron, otros fueron horriblemente asesinados, y entre el 20 y el 25 de julio se terminó el núcleo de dirección que conformaba la primera dirección clandestina dirigida por el dirigente obrero de la CUT y máxima autoridad del Partido Socialista en clandestinidad, Ezequiel Ponce Vicencio. Junto a él fueron detenidos Carlos Lorca Tobar, único diputado que a la fecha permanece en condición de detenido desaparecido, y Ricardo Lagos Salinas.
Muchos compañeros y compañeras, como Michelle Peña Herreros, Carolina Wiff y otros tantos, corrieron esa suerte. Sabemos que en el caso de Ezequiel Ponce y Carlos Lorca, no solo fueron salvajemente torturados en Villa Grimaldi, sino posteriormente conducidos a la siniestra y fatídica llamada Colonia Dignidad, hoy día Villa Baviera. Y hasta hoy, a pesar de todos los años de democracia que han transcurrido, que son más de 2 décadas, hasta hoy no tenemos un fallo de primera instancia que diga algo acerca del secuestro, desaparición de estos gloriosos combatientes por el socialismo y la libertad en este país. Y además, ¿no es cierto?, no tenemos la certeza que lo vayamos a tener, ni siquiera en grado mínimo, porque ustedes saben que ahora están recurriendo al expediente de apelar también al Tribunal Constitucional, que es verdadero dique para todas las fechorías que se hacen acá, y eso. Nosotros como organización de parientes y amigos de los desaparecidos socialistas hemos relevado sus nombres, los hemos sacado del olvido, los hemos sacado de la ignorancia en que cómodamente querían ser instalados porque no eran funcionales al tipo de transición que se dio en Chile. La transición ha evolucionado, ha cambiado, y hoy día se requiere, ¿no es cierto?, profundizar fuertemente la lucha democrática de la manera más amplia y unitaria posible. Pero estos días no son solo de nostalgia y de pena para nosotros, son días de lucha. Y son días de alegría también, porque el martes 26 de junio nosotros vamos a conmemorar un nuevo aniversario del natalicio del queridísimo y recordado compañero presidente, que nos trazó una huella indeleble a la izquierda chilena y la izquierda latinoamericana acerca de la decencia, la integridad y la consecuencia. Así que se unen Salvador Allende con los héroes de la dirección clandestina, la primera dirección socialista, y se unen en muchos aspectos. Pero yo quisiera relevar 2, también en honor a lo que decía Patricio. Hemos venido a escuchar a Atilio, pero yo creo que siempre nosotros como Memoria y Futuro queremos dejar presente la ausencia, a la ausencia presente de nuestros compañeros. Primer aspecto, el aspecto unitario. Salvador Allende fue pacientemente un constructor de la unidad de las fuerzas populares desde sus más inicios, desde su más temprano inicio en la política. Exactamente así eran los compañeros de la dirección clandestina socialista. Carlos Lorca era, a la fecha del golpe, el presidente de la Juventud de la Unidad Popular. Y todos los compañeros se empeñaran, no solo durante el periodo democrático pre-golpe, sino que a posterior en la resistencia, de unir las más amplias fuerzas, desde el MIR a la DC, decían en ese entonces. Y en eso se les fue la vida. Y lo querían unir simplemente porque consideran que la unidad es una condición necesaria, no suficiente, pero necesaria para luchas victoriosas en estos pueblos. Así que siempre Salvador Allende y estos compañeros fueron adversarios rotundos del divisionismo, del sectarismo y del espíritu de grupo. Buscar las mayorías, partir por la izquierda, reconstruir la izquierda, fortalecer la izquierda y ampliarse el resto de la nación para hacer una transformación democrática, nacional y popular. Ese es el primer aspecto. Y el segundo aspecto es muy simple. Salvador Allende y la dirección interior clandestina del Partido Socialista, el Partido Socialista de aquellos años, y lo dice su impronta, en su símbolo, en su bandera, eran profundamente internacionalistas. Profundamente internacionalistas. Ellos estaban convencidísimos que la lucha nacional no puede verse sino en un contexto global donde hay fuerzas poderosísimas que impiden las transformaciones de estas naciones. Y ellos particularmente eran latinoamericanistas. Así que nos parece a nosotros que a la izquierda chilena le falta una cuota importante hoy, 2018, de internacionalismo, de latinoamericanismo, de espíritu solidario con las complejidades de los procesos transformadores que se están ocurriendo en nuestras naciones hermanas, con los reveses, con los aciertos, con sus errores, etcétera. Una solidaridad firme y decidida que nosotros acá en Memoria y Futuro la hemos hecho nuestra. Recordemos que Salvador Allende participó como fundador en la OLAS, ¿no es cierto?, en la Tricontinental, etcétera, etcétera. Recordemos también que muchos de los compañeros socialistas que hoy día recordamos participaron apoyando la heroica gesta del Che en Bolivia, ¿no? Así que para nosotros es un honor que este
combatiente intelectual, que es compañero Atilio Borón, haya de inmediato aceptado cuando le propusimos venir a este tema y a este énfasis que nosotros queremos darle a la actividad en este minuto. Yo sin más les agradezco su presencia y quiero mencionar que la compañera cónsul de Bolivia se excusó por estar hoy día en su país, pero quería mucho estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Compañeros, permítanme un minuto para recordar una tardía confesión del general norteamericano Smedley Butler. Este fue uno de los dos únicos marines que recibió 2 medallas de honor del Congreso, la más alta distinción de su país. Fue el oficial más activo en las guerras bananeras y distinguido con medallas de honores por su actuación en Veracruz y durante la represión de la resistencia al Caco en Haití en 1915. Tras retirarse del cuerpo marine en 1935, 5 años antes de morir, Butler escribió el libro War is a Racket, cuya traducción es La guerra es un latrocinio. Lo cito en 2 párrafos. He servido durante 30 años y 4 meses en las unidades más combativas de las Fuerzas Armadas norteamericanas, en la Infantería de Marina. Tengo el sentimiento de haber actuado durante todo ese tiempo de bandido altamente calificado al grupo de los grandes negocios del Wall Street y de sus banqueros. En una palabra, he sido un pandillero al servicio del capitalismo. De tal manera, en 1914, afirmé la seguridad de los intereses petroleros en México. Contribuí a transformar Cuba en un país donde la gente del National City Bank podía vigilar tranquilamente los beneficios. Participé en la limpieza de Nicaragua de 1902 a 1912 por cuenta de la firma bancaria internacional Brown Brothers Harriman. En 1916, por cuenta de los grandes azucareros norteamericanos, aporté a la República Dominicana la civilización. En 1923, enderecé los asuntos de Honduras en interés de las compañías fruteras norteamericanas. En 1927, en China, afiancé los intereses del Standard Oil. Fui premiado con honores, medallas y ascenso, pero cuando miro hacia atrás, considero que podría haber dado algunas sugerencias a Al Capone. Él, como gángster, operó solo en 3 distritos de una ciudad. Nosotros, como marines, actuamos en 3 continentes. Fin de la cita. Un siglo después, como todos sabemos, hay bases yanquis en los 5 continentes. Se sucedieron los golpes de Estado en el nuestro. El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca no se aplicó en las Malvinas. Cuba lleva 50 años con un criminal bloqueo. Venezuela actualmente es asediada y tenemos hoy a Colombia en la OTAN. Como vemos, la bestialidad del imperio no se detiene. Y en esta fase superior del capitalismo, de neoliberalismo salvaje. ¿Y quién mejor que nos puede ilustrar a esto que nuestro compañero Atilio Borón, a quien le cedemos la palabra? Muchas Un aplauso para él. Bien, buenas tardes a todas y todas, muchas gracias. Primero un saludo a Jaime y los amigos del Centro Memoria y Futuro, y es un honor participar en esta actividad como homenaje a esa primera dirección clandestina exterminada por la dictadura. Y por supuesto a la Radio Universidad de Chile, que me da posibilidad de dirigirme al público de este país que quiero tanto y en el cual viví tantos años. Así que yo voy a comenzar esta charla haciendo primero una referencia un poquito teórica general sobre el tema neoliberalismo y democracia, y después pasar a la coyuntura concreta en la cual está inmersa hoy América Latina, que es realmente muy, muy preocupante. Primero, para despejar el tema. Neoliberalismo y democracia son términos que se repelen mutuamente, ¿verdad? No es que lo diga yo. Cuando uno lee, por ejemplo, los textos de quien es el gran patriarca del neoliberalismo contemporáneo, que es Friedrich von Hayek, ¿verdad? Él ha planteado la tesis de una manera muy, muy rotunda, muy clara, diciendo que la libertad de los mercados es la madre de todas las libertades y es la madre de la democracia.
y que allí donde esa libertad de los mercados es constreñida, es limitada, es regulada por el poder político, no solamente se produce la crisis económica, el estancamiento económico, sino el deterioro de cualquier expectativa democrática. Por eso, todos recordarán una entrevista que él concedió al diario El Mercurio, que antes se la había ofrecido al Times de Londres, en donde hacía la defensa del régimen de Pinochet, diciendo de que si bien era cierto que algunas, decía, libertades habían sido recortadas, pero en la medida en que las libertades de mercado habían florecido, era solo cuestión de tiempo de que la democracia y todas las libertades políticas y sociales renacieran con fuerza en Chile, ¿verdad? O sea que el planteo que hace este gran teórico, digo, es el más importante, ¿no es cierto?, contemporáneo del neoliberalismo, es que realmente nuestras democracias tienen que estar sometidas a los imperativos del mercado. Y entonces, si el pueblo griego, que es, digamos, el pueblo donde nació la idea de la democracia hace 2500 años, se equivoca y vota como votó hace un par de años para decir no al programa de ajuste que le proponía el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea, bueno, ahí fue llamado Alexis Tsipras a Bruselas, en donde se lo eleccionó, se le dijo, olvídese, ¿verdad?, del resultado electoral, usted tiene que aplicar este programa, y si no, lo echamos del euro y usted verá cómo se las arregla. No solamente lo echamos del euro, sino que vamos a bloquear todas las relaciones económicas de Grecia, ¿verdad? Así que favorezca usted este programa que le estamos ofreciendo y ya verá cómo la democracia vuelve, la prosperidad vuelve, etc. Ya pasaron 2 años y la situación de Grecia es una catástrofe, ¿verdad? ¿No es cierto? O sea, ¿por qué? Bueno, porque si el principio cardinal que orienta la vida social es que los mercados tienen que tener la más amplia libertad, y sabemos que los mercados no pueden ser democráticos, no hay democracia de mercado, ¿verdad? Porque en los mercados no hay ese almuerzo gratis, a veces el presidente Piñera usa esa expresión, ¿no? No hay almuerzo gratis en los mercados. El mercado es una lógica en donde se incorpora aquel que puede, ¿verdad? Uno puede querer tener un Mercedes-Benz, vestir con un traje de Armani que cueste $10.000, etc. Si los tiene, entra al mercado y los compra. Si no, se queda fuera. No hay derechos en el mundo de los mercados, no hay derechos. No hay derechos no solo a cierto tipo de consumo, no hay derecho a ciertos bienes fundamentales. Que las viejas oligarquías latinoamericanas, en este país y en el mío, por ejemplo, sin ir más lejos, y creo que también, por supuesto, en Venezuela, sigamos en Cuba, consideraban derechos, derecho a la educación. La oligarquía, digamos, de la segunda mitad del siglo XIX en Chile y en Argentina, consideraban la educación como un derecho. Hoy en día la educación es un servicio que está a punto de pasar a ser regulado por la regla de la Organización Mundial del Comercio, que establecen, por lo tanto, que, por ejemplo, las universidades, porque por ahí están atacando, tienen que internacionalizarse. Lo cual, en principio, uno le gusta la idea, porque lo universal, la universidad, ¿no es cierto?, tiene que estar abierto al mundo. Pero cuando ellos dicen la internacionalización de la universidad, quiere decir hacer posible que en toda la periferia, en todo el tercer mundo, las universidades de Europa, Estados Unidos, se instalen aquí en igualdad de condiciones, como exige la Organización Mundial del Comercio para cualquier actividad mercantil, y por lo tanto, una universidad que sea financiada por el erario público va a ser una competidora desleal, ¿no es cierto? Y ese país que haga eso va a tener que sufrir sanciones correspondientes. Hay varios países africanos ya que entraron en esta corriente, se vieron forzados por las condicionalidades del Banco Mundial a abrir el sistema universitario y por lo tanto coexisten ahí las universidades nacionales prácticamente desfinanciadas o que funcionan sobre la base de la matrícula que cobran a sus propios estudiantes, con sedes de la Universidad de Chicago, el MIT, alguna de esas que van a esos países, se instalan allá, y la Organización Mundial del Comercio dice, bueno, la competencia tiene que ser
igual para todos, por lo tanto no se vale que una universidad cuente con dinero del Estado y una universidad que venga a instalarse en Nairobi, ¿no es cierto?, tenga que luchar contra una universidad que tiene el apoyo del gobierno de ese país, de Kenia. Bueno, este es el neoliberalismo en su expresión más clara, y ese es el proyecto, ¿verdad? Y ese proyecto es incompatible con la democracia, porque la democracia parte de un principio fundamental, ¿verdad?, que es la igualdad sustantiva, no solamente formal, no solamente ante la ley, sino sustantiva de ciudadanas y ciudadanos. Y esa es la razón por la cual cuando uno escucha todos estos discursos que apelan a la igualdad entre neoliberalismo y democracia, pero cuando uno se pone a mirar la historia de las ideas, la historia del pensamiento liberal, no hay un solo teórico del liberalismo que haya sido a su vez teórico de la democracia. Ha habido estudiosos liberales de la democracia, por supuesto, muchos, ¿verdad? Pero una cosa es ser estudioso de un tema, otra cosa es decir, yo estoy a favor de la democracia. Pensemos algunas de las grandes figuras del siglo XIX, Benjamin Constant en Francia, Alexis de Tocqueville en Francia. Alexis de Tocqueville, un gran estudioso de la democracia, sobre todo la experiencia norteamericana en los primeros 30, 40 años del siglo XIX. Pero él veía la democracia como un peligro. Y él decía, este libro está escrito producto del terror que produce el avance de la democracia, que arrasa con todas las instituciones heredadas de la aristocracia, sobre las cuales se fundaban la libertad y los derechos fundamentales de nuestras naciones. Se estudiaba la democracia, pero no para proponer la democracia, sino para ver de qué manera la contenía. Los padres fundadores de los Estados Unidos, a veces escuchamos decir, la Constitución americana, bueno, lo que no nos dicen los propagandistas, ¿verdad?, que pululan en este continente con tanta eficacia, no nos dicen, por ejemplo, que la palabra democracia no figura ni una sola vez en la Constitución de los Estados Unidos de América. No se define como un régimen democrático. Y es más, los padres fundadores, Alejandro Hamilton, que era un personaje realmente notable, yo creo que es el padre del proteccionismo económico, nos dicen que Estados Unidos ha sido siempre libercambista, una enorme mentira. Desde el principio Hamilton fue férreo partidario del proteccionismo. ¿Y qué decía Hamilton? Tenemos que tener cuidado, al diseñar esta Constitución, de evitar la dictadura de la mayoría, la tiranía de la mayoría. Debemos proteger los intereses de las personas de bien. Y las personas de bien son los que hacen a la riqueza de este país, los grandes comerciantes, los industriales que estaban surgiendo, estamos hablando finales del siglo XVIII, y los sectores vinculados a la esclavitud en el sur. Y él decía, en un momento determinado, se armó todo un debate últimamente a propósito de Trump, se empezaron a remover muchas cosas viejas en Estados Unidos, una afirmación que hizo Hamilton diciendo que la obligación de los políticos norteamericanos es domar a la bestia. Entonces, ¿quién es la bestia? La bestia es el populacho. Y hay que decirle que los escritos de Tom Paine, que había en esa época revolucionaria de las colonias inglesas contra Estados Unidos, Tom Paine abogaba por los derechos del hombre, por una democracia radical, que no había que hacerle caso a eso. Y por eso ellos hasta el día de hoy, esta autoproclamada democracia ejemplar, funciona con un sistema indirecto que mediatiza la voluntad popular. A ver, ¿quién ganó las últimas elecciones en Estados Unidos en voto popular? Hillary Clinton. Ganó por más de casi 3 millones de votos. Pero el pueblo no se expresa directamente en esa pseudodemocracia. Se expresa a través de los colegios electorales en cada estado. Y ahí se hacen todos los arreglines, ¿no es cierto?, que hacen que el que salió segundo sea primero. Entonces ganó Trump. Perdió por casi 3 millones de votos, pero igual él ganó, ¿no es cierto? Y esto no es una idea, ¿no es cierto?, la de la votación indirecta, que está consagrada en la Constitución de los Estados Unidos, que no hay miras de revisarla, que viene de mucho antes, o sea, viene desde el inicio de la vida independiente de Estados Unidos. Digo mucho antes por comparación a quien, a mi manera de ver, es el gran teórico del liberalismo,
de la segunda mitad del siglo XIX, que es John Stuart Mill, el británico, un gran pensador, por el cual yo tengo un gran respeto, ¿verdad? Y es el hombre que tuvo dentro del liberalismo los mayores acercamientos a lo que podría ser un proyecto de carácter socialista. Escribió un libro hermoso que se llamó La esclavitud femenina, un poco anticipando el tema del feminismo, provocando un escándalo gigantesco en la sociedad inglesa. Imagínense escribir eso por 1870, 1875, un escándalo. Pero cuando llegaba el tema de los votos y al tema de la democracia, él decía, bueno, la democracia sí, pero hay que impedir de que de la democracia pueda surgir lo que él llamaba una legislación clasista. Entonces uno se pone a investigar qué quiere decir legislación clasista, legislación a favor de los grandes intereses económicos. No. Legislación clasista era si había una mayoría proletaria en la Cámara de los Comunes e imponían con su peso políticas expropiatorias de los terratenientes, los comerciantes y los industriales. Entonces proponía el voto calificado. Él decía, tenemos que evitar, o sea, que la gente participe, que vote, pero aun cuando tenga mayoría en la Cámara, tenemos que buscar un sistema, ahí están los lores, la Cámara de los Lores, con voto calificado, que pueda eclipsar una decisión irracional, él decía, que pudiera tomar la gente del pueblo de querer hacer una política de clase. Entonces es muy claro, ¿verdad?, que en el pensamiento liberal no hay lugar para un proyecto democrático. Porque un proyecto democrático, como la palabra lo indica, y quien la definió, lo definió mejor que todo, fue nada menos que un presidente americano, Abraham Lincoln, cuando dijo, la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y hay uno debería remontarse entonces a Aristóteles, porque eso es lo que tenía en la cabeza Abraham Lincoln, cuando Aristóteles decía, en todas las sociedades conocidas, y uno podría decir, y por conocer, los pobres fueron siempre mayoría. Por lo tanto, una democracia es el gobierno de los pobres, ¿no es cierto?, en beneficio de los pobres. Y cuando uno mira los procesos de democratización que ha habido en América Latina, ¿verdad?, en la etapa postdictatorial, nos encontramos con que en la mayoría de los casos, en mayor o menor medida, ¿verdad?, nuestras sociedades se convirtieron en sociedades más injustas. Crecieron económicamente, no hubo desarrollo, hubo crecimiento económico. El desarrollo implica otra cosa. El desarrollo implica una economía más equilibrada, con sectores integrados, con sectores industriales poderosos, articulados con el sector agrario, comercial, financiero. Eso prácticamente no se ha dado. Lo que se ha dado fue un crecimiento, en gran parte a partir de la primarización de nuestras economías. Ahora tiene otro nombre, un nombre más amable, las commodities, pero antes le llamábamos las economías primario exportadoras en la época de la CEPAL acá en Chile. Cuando yo estudiaba acá se hablaba de economías primario exportadoras, economías que exportan commodities. Bueno, lo mismo, ¿verdad? Más vulnerables al exterior, más sometidas a las oscilaciones de la economía internacional, más dependientes. Desgraciadamente, en ese sentido, la democracia, voy a poner el caso argentino para no hablar de experiencias de otros países, pero en el caso argentino, cuando se van los militares, viene Alfonsín, finales de 1983, la distancia entre el 10% más rico y el 10% más pobre de la sociedad argentina era de 13-1. Al terminar el gobierno de Cristina Fernández, con todas las políticas sociales que ahí se hicieron, la distancia era de 27-1. O sea, por más política social que se haga, la lógica del mercado capitalista tiende inevitablemente a la creación de desigualdad. La gente puede ser menos pobre que antes. Digo, el caso de Chile es muy evidente, un país que yo conozco hace ya 50 años, ¿de acuerdo? Como era. Hoy los pobres de Chile son menos pobres que antes, pero los ricos son infinitamente más ricos que lo que eran cuando yo llegué a este país en 1966. Infinitamente más ricos. Y la historia en México lo mismo. La historia en Colombia igual.
en México, en Argentina lo mismo. Entonces, ¿una democracia puede funcionar en una sociedad desigual? No puede funcionar. Por eso, fíjense que en Estados Unidos ya se está planteando desde unos años algunos autores que provenían del mundo académico, de los sectores vinculados al Partido Demócrata, están planteando la idea de que Estados Unidos ya ha dejado de ser una democracia y es una plutocracia. Esto puede parecer una afirmación muy brutal, dicha por, no sé, un izquierdista trasnochado que se mareó en el avión cuando cruzó la Corea, pero esto lo dice un señor como Sheldon Walling, por ejemplo, profesor emérito de la Universidad de Princeton, un hombre ha sido un liberal norteamericano toda su vida, ni siquiera socialdemócrata, ¿no? Como puede ser Bernie Sanders, no, un liberal consistente. Y él dice, se acabó, ya lo que tenemos acá no hace falta más elecciones, porque sabemos que quien va a ganar es el que tiene más dinero. Por lo tanto, no hay más igualdad de los ciudadanos, no hay un americano igual que otro. Hay de primera y de segunda. Walling, dirán, ¿es una decepción? No, bueno, está Noam Chomsky, hace ya muchos años que viene diciendo lo mismo. El caso más espectacular es el de un economista, Jeffrey Sachs. Los que sean acá economistas seguramente lo conocen. Jeffrey Sachs fue el arquitecto de las reformas económicas de Gonzalo Sánchez de Lozada en Bolivia. Las reformas económicas ultra neoliberales en Bolivia, ¿verdad? Y hace pocos años ha tenido una especie de conversión, como Saulo de Tarso en el camino a Damasco, que se le apareció Jesucristo y se convirtió, dejó de perseguir a los cristianos, empezó a perseguir a los otros. Bueno, Jeffrey Sachs también se convierte y saca unos artículos flamígeros, tremendos en el New York Times, diciendo que no tiene sentido hacer este ejercicio electoral acá, si acá lo que hay que ver es ver con los contadores de la campaña a ver quién recaudó más dinero, porque ese va a ser el que va a ganar. Nada más que ese. El resto ya no tiene mayor sentido. Y además, un dato complementario, no lo dice él, pero yo me puse a hurgar en esa gran biblioteca universal que hoy en día nos permite la Internet, y encontré una joya. En el congreso que terminó en el 2014, ¿verdad? O en el 2016, el 52% de todos los congresistas, o sea, toda la Cámara de Representantes, más los 100 senadores, 52% eran millonarios o multimillonarios. ¿Qué clase de legislación puede surgir de un cuerpo en donde más de la mitad, millonarios o multimillonarios? Como veo caras de escepticismo, les ruego, busquen en la web ustedes, pongan 52 millionaires in the US Congress, van a ver cómo aparece, inmediatamente. Ahora, ¿y cuántos millonarios hay en la sociedad americana? No llega al 1%. A eso le llaman democracia representativa. Es una tomadura de pelo. A eso le llaman democracia representativa. 52%, millonarios o multimillonarios. Por supuesto, hacen una legislación para ellos. Cuando los millonarios gobiernan, difícilmente se acuerdan del hombre y la mujer común. Entonces digo, el tema del neoliberalismo es absolutamente incompatible con la democracia. Y además el neoliberalismo ha sido un gran fracaso en términos económicos. Hubo crecimiento, pero no hubo desarrollo. Crecimiento, además, en gran parte favorecido por el famoso viento de cola de la economía mundial, por los altos precios de las commodities aquellas, del cobre, la soja, el níquel, etc. Se acabó el viento de cola y resulta que entonces el neoliberalismo no era tan capaz de movilizar a las energías económicas nacionales. Fracasó rotundamente en el famoso efecto derrame, o el efecto chorreo, como le dicen acá, que partía de una presunción absurda de que los ricos se cansan de ser ricos. Por favor, que no tienen imaginación para dónde más pueden invertir o disfrutar de sus nuevos millones. Pero si uno que no es millonario sabe que tiene deseos y fantasías inagotables de qué cosas poder hacer, imagínense un señor como Bill Gates, que entre otras cosas, ahora te digo, embajador de la Madrid, tiene algunas de las patentes de la nueva tecnología para orientar los huracanes. Hay ya una tecnología desarrollada en Estados Unidos
que trata de ver, y que lo están haciendo, de orientar el curso de los huracanes. Y por eso ese huracán que pasó que recorrió toda la isla de Cuba, que fue el año pasado, el 17, ¿no es cierto? A mí y a algunos cubanos despierta enormes sospechas. Raro, muy raro un huracán que vaya siguiendo así, parecía que seguía la línea del tren de Santiago hasta Pinar del Río. Bueno, Bill Gates ha invertido parte de su dinerito en comprar tecnología para eso, ¿verdad? O sea que la idea de que los ricos se hartan de su riqueza y disparan para abajo no se dio en ningún lugar del mundo. Y mucho menos se dio que con las políticas neoliberales se consolidaron las instituciones democráticas. Si vemos algo, y este país es el experimento ideal, ¿verdad? Es la copia más fiel, más desarrollada del famoso Pacto de la Moncloa. ¿Cuánta gente participa en las elecciones? Y probablemente el 50% o tal vez menos. El resto repudia la política. No considera que valga siquiera la pena inscribirse para votar. O sea, 40 años de políticas neoliberales hacen de un país altamente politizado como era este, a un país en donde la despolitización ha crecido, porque el neoliberalismo genera eso. Genera eso ahí, genera eso en la Argentina, genera eso en Colombia. Colombia acaba de ser elegido el señor Iván Duque, también con aproximadamente 51% de participación popular en la segunda vuelta. Acá, si no me equivoco, en la segunda vuelta hubo 48%, ¿no? Exactamente lo mismo que tuvo Maduro, pero por una de esas razones metafísicas que no alcanzo a comprender, lo de Maduro es insuficiente y lo de acá es suficiente. 48% en Caracas está mal, 48% en Santiago está bien. Allá es un signo de autoritarismo político, acá es una prueba de democracia vibrante. Los medios mienten, ya sabemos la historia. Pero bueno, hecha esta breve introducción, digo, ¿qué pasa con América Latina? Bueno, lo que nos pasa, y la situación actual. Bueno, lo que nos pasa es que nosotros somos vecinos que compartimos esto que en el Pentágono cariñosamente llaman la gran isla americana, ¿verdad? O sea, desde Punta Arenas hasta Anchorage, en Alaska, somos parte de una isla. Y la seguridad nacional de los Estados Unidos depende que esa isla no tenga fisuras. O sea, cualquier gobierno, por pequeño que sea, que se plante para cuestionar la hegemonía de los Estados Unidos, no para agredir a los Estados Unidos, sino simplemente para seguir una política autónoma, dictada por los intereses nacionales, es visto como una amenaza. Hace cosa ya, pasó bastante tiempo, en el año 1997, yo estaba en Nueva York, en la Universidad de Columbia, y presenta su libro, quien a mi juicio es, junto con Henry Kissinger, fue, porque murió este señor, Brzezinski, uno de los dos más grandes estrategas geopolíticos de los Estados Unidos, Zbigniew Brzezinski, ¿verdad? Presentó un libro de él, se llama El Gran Tablero Mundial, que es un libro realmente impresionante, desde la perspectiva del estratega del imperio. Y un libro que deberíamos leer y estudiar, porque si queremos que el imperio no nos aplaste, tenemos que conocer cómo es ese jugador. Es un ajedrecista que tiene determinadas tácticas y estrategias de juego. Tenemos que conocerlas, si no, no podemos derrotarlos nunca. No digo derrotarlos, defendernos. Entonces él presenta el libro, fue muy interesante, fue una lección notable, porque presenta el libro y dice, bueno, los intereses estratégicos de Estados Unidos en Europa son estos, estos y estos, ¿verdad? Tenemos graves problemas ahí, pero Europa lentamente va consolidando la Unión, la ex República Soviética y los países del este le han dado heterogeneidad a la Unión Europea, pero aún así pueden tener una cierta unidad de mando y ser un aliado confiable para Estados Unidos, pero hay que tener cuidado que no sean atraídos por Rusia y entonces se nos pueden escapar de la influencia de los Estados Unidos, porque Rusia al fin y al cabo está en el mismo continente y los países europeos, si ven que nosotros, Estados Unidos, no tenemos una política adecuada hacia ellos, pueden tener la tentación de
tener una relación más cercana con Rusia. Y además Rusia tiene con qué seducirlo, porque Rusia tiene agua, Rusia tiene gas, Rusia tiene petróleo, y los europeos necesitan agua, petróleo y gas. Entonces hay que tener cuidado con eso. Dice, pero bueno, ahí estamos nosotros y hemos hecho una política concreta. Tenemos Medio Oriente, que es un problema insoluble. Dice ahí el conflicto árabe-israelí no tiene solución visible. Tenemos que apoyar fuertemente pero a Israel, que es nuestro gran aliado, nuestro socio, y también apuntalar las relaciones con Arabia Saudita, cosa que efectivamente vino haciéndose de una manera extraordinaria en los últimos tiempos. Luego el hombre va al Asia Meridional, habla un poco de la India, de Afganistán, de Bangladesh, etc. Elogia al gobierno de Pakistán, ¿no es cierto? Después resultó ser que ese gobierno estaba relacionado con Osama Bin Laden y terminaron involucrados en los atentados a las Torres Gemelas, pero bueno, esto en el año 97 todavía no se sabía. Después va al Extremo Oriente, en esta presentación muy amena, además por el hombre sabía un montón de cosas, y si ahí tenemos baluartes y tenemos problemas. Baluartes, Japón y Corea del Sur, problemas, Corea del Norte y China. Dice, pero para Estados Unidos, para mantener nuestra superioridad regional, mundial, tenemos que tener aseguradas las dos penínsulas, los dos extremos de la masa euroasiática. Un extremo, el occidental, que es Europa, el extremo oriental, que es Japón, Corea del Sur, y ver qué podemos hacer ahí con Taiwán, con aquel otro, para evitar que China y Rusia se nos vengan encima. Y ahí pasa rápidamente a hablar de Oceanía, le da muy poca importancia, y después viene al África, diciendo, bueno, África es un problema casi sin solución también, el problema de la pobreza, los residuos del colonialismo, etc. Y prácticamente termina la conferencia ahí. Sorpresa, yo estaba con dos colegas latinoamericanos. Nos quedamos un poco estupefactos porque se le olvidó América Latina a este hombre. ¿Qué pasó? Digo, tan articulado y tan meticuloso. Entonces esperamos a que hubiera algunas preguntas, surgieron algunas preguntas, algunos amigos nuestros, en general estábamos con una audiencia de americanos pro-latinoamericanos, ¿verdad? Pero bueno, nos preguntaron y nosotros nos animamos de repente a decirle, mire, profesor, su conferencia ha sido realmente muy esclarecedora de todo, porque nos ha dado una panorámica notable, pero nos da la impresión de que se le olvidó América Latina. Y ustedes estamos acá, estábamos en el año 97, ¿verdad? Tienen ahí un tema migratorio muy serio con Cuba, está el tema del bloqueo, está el tema de las cuestiones pendientes en el Tribunal de La Haya, que tienen que pagar una indemnización al gobierno de Nicaragua por haber minado los puertos. Está el problema de la migración mexicana, que ustedes lo consideran un tema de enorme importancia. Digamos, ¿cómo es que no se ha referido a todo eso? Digo, el bloqueo de Cuba, por supuesto. Entonces nos dijo, miren, les agradezco la pregunta porque veo que por la forma como plantean esto y por el acento ustedes no son de acá. Un tanto aristocrático el hombre, porque era de la pequeña aristocracia polaca, ¿no? que son peores que la gran aristocracia, siempre. Y nosotros no nos achicamos, dijimos, sí, porque somos de allá justamente y queremos saber por qué usted no ha hablado de esto. Y nos dice, mire, vamos a entendernos claramente. América Latina y el Caribe no son problemas de política exterior de los Estados Unidos. Y lo que dio a entender, y no recuerdo exactamente si lo dijo él o uno de los que estaba en primera fila, dijo, you belong to us, o sea, nosotros les pertenecemos a ellos, ustedes nos pertenecen, ¿verdad? Entonces, hasta que ustedes no entienden de que lo que está pasando en Argentina, en Chile, en Bolivia, en Paraguay, en Cuba, en Dominicana, no es un tema de política exterior, no es lo mismo que lo que pasa en el Congo, la República del Congo, en la República Sudafricana, o en Siria, o en Afganistán. Es otra cosa. Son problemas de carácter doméstico para nosotros. Porque nosotros no podemos permitir que este continente se nos vaya de las manos. Podemos permitir que se nos vaya de las manos algún país europeo, inclusive. Pero que se nos vaya a la mano Brasil, México, Colombia, Argentina, Chile, eso es impensable. Ningún gobernante americano
duraría 5 minutos en la Casa Blanca si ante una amenaza así no toma enérgicas acciones para restablecer el orden. Digo, uno de los amigos, éramos 3, era el más escéptico sobre la actualidad del tema del imperialismo. No era mi caso, ¿verdad? Pero sí el de uno de mis amigos. Se convenció de inmediato. Se convenció de inmediato de que el monstruo existe. Se lo dijo uno de los mayores intelectuales, ¿verdad? Y cuando uno mira la historia de América Latina, no hay otro continente que haya sido tan invadido como América Latina por tropas de los Estados Unidos. No hay otro continente en donde se hayan hecho tantas intervenciones políticas, golpes de Estado patrocinados por Estados Unidos. No hay otro continente donde hayan sido asesinados tantos grandes líderes políticos como los que se asesinaron por parte de Estados Unidos en América Latina, ¿verdad? Un pequeño país como Granada, cuyo tamaño es no más que la ciudad de Santiago de Chile, con 80.000 habitantes en el año 1983. Único producto de exportación de Granada, nuez moscada. El nuevo gobierno de Nueva Joya, así se llamaba la coalición, trata de expandir un poco los recursos del Estado promoviendo el turismo. Tenían muy hermosas playas. Y entonces piden ayuda a Cuba y Cuba le manda una brigada de constructores para ampliar el aeropuerto muy chiquito que tenían en Granada. Eso fue en 1983, estaba Reagan de presidente. Los aviones espías de los Estados Unidos descubren esa obra que está en construcción. Eso provoca de inmediato una convocatoria de Ronald Reagan al Consejo de Seguridad Nacional, a ver qué es lo que está pasando en Granada. Diagnóstico de la CIA, están ampliando la pista porque los cubanos quieren que los aviones militares de carga soviéticos puedan aterrizar en Granada y desde ahí desplegar todo su potencial para atacar a los Estados Unidos. Al día siguiente, una orden de Reagan a los marines, manda casi 8.000 marines, o sea, un marín por cada 10 habitantes de Granada. Bombardean primero la ciudad. No había defensa, la gente no tenía armas. Tenía armas caseras, handguns, ¿no? O sea, revólveres, pistolas. No tenían cómo combatir aviones ni nada. Aterrizan, toman el aeropuerto, matan a gran parte de los miembros del gobierno, sus familiares, a los ingenieros cubanos, a algunos de los constructores, y se acabó el gobierno autónomo de Granada. Sí, porque el imperio no tolera siquiera que una pequeña isla como esa pueda decidir por su cuenta qué rumbo debe tomar y qué hacer con sus riquezas naturales. Y ya que estamos en este país, recordemos lo que pasó la noche del 4 de septiembre de 1970 en la Casa Blanca. Recién salían los primeros resultados que indicaban la primera minoría a favor de Salvador Allende y Nixon convoca de urgencia una reunión del Consejo de Seguridad Nacional. Y ahí aparecen las memorias, no sé si era Bill Colby, el jefe de la CIA, era el jefe de la CIA Colby, creo que en ese momento, Colby era Bill Colby, que muchos años después escribió sus memorias. Eso tienen de bueno los políticos en Estados Unidos que escriben memoria. Los nuestros no escriben nada. Se lo llevan todo a la tumba, ¿verdad? Y uno se queda con ganas de saber. Y Colby dice que en esa reunión, dice, nunca lo vi a Nixon tan furioso. Insultos obscenos, palabrotas de todo tipo, e inmediatamente la orden. O sea, todavía no estaban terminando de contarse los votos. Dijo, ni una tuerca, ni un tornillo para Chile, hagan chirriar la economía chilena y hay ya 10 millones de dólares para empezar a financiar las operaciones de desestabilización. Y pocos días después hace una reunión ya más grande con el Consejo Nacional de Seguridad, la mayoría del speaker de la Cámara de Representantes, etcétera, para diseñar el plan de desestabilización al futuro gobierno que podía llegar a tener Chile en caso de que el Congreso Pleno ratificase el triunfo de Salvador Allende. Y en el medio mataron a René Schneider y mataron a alguien más, que no recuerdo quién fue. Un par de asesinatos. Schneider fue muy claro, general constitucionalista.
Bueno, está en nuestra realidad. O sea, cualquier diagnóstico que hagamos hoy sobre América Latina no puede prescindir de este hecho fundamental de que estamos nosotros en la gran isla americana. Y que por lo tanto lo que puede ser para nosotros una cuestión absolutamente sensata y razonable de ejercicio de la autodeterminación nacional, para Estados Unidos es un peligro gravísimo. Por eso López Obrador es un peligro, y toda la prensa americana castigándolo a López Obrador y a Andrés Oppenheimer y Álvaro Vargas Llosa y Mario Vargas Llosa y Enrique Krauss y todos los divulgadores del pensamiento liberal escribiendo cosas terribles sobre Andrés Manuel López Obrador. Petro era un peligro gravísimo en las elecciones colombianas. Por supuesto, Lula es la piel del diablo, no debe volver. Cristina Fernández tampoco, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque, bueno, son gobiernos que se supone, o líderes políticos que no van a ser solícitos con los deseos de los Estados Unidos. Hicieron unos enormes esfuerzos para que desandáramos el camino que se empezó a andar desde diciembre del 98, cuando en Venezuela se elige a Hugo Rafael Chávez Fría como presidente, que dio inicio a un nuevo ciclo extraordinario en América Latina, en donde nunca como en estos años, a partir del 98, surgió con tanta fuerza el espíritu de unidad latinoamericana y la idea de pertenencia a América Latina. Y la idea y la reafirmación de la identidad latinoamericana y caribeña, porque no solamente latinoamericana, ¿verdad? Hay también el Caribe anglófono, francófono, etcétera, que son parte de este espacio. Pero salió con gran fuerza esas ideas, que Estados Unidos desestimó. Cometió un error que en política nunca hay que cometer, que es subestimar al adversario. Subestimaron a Chávez. Pensaron que toda esta cosa de Bolívar y la unidad latinoamericana era una habladuría que era del pasado, que no tenía ningún sentido. Y resulta ser que ese discurso prendió. Prendió porque las condiciones económicas y sociales del continente eran un terreno fértil para hacer florecer ese legado bolivariano, martiano, ¿verdad? Y entonces, poco a poco, la fisonomía sociopolítica del continente fue cambiando. En el 2002, en octubre, se lo elige a Lula. En mayo del 2003 se lo elige a Néstor Kirchner. En el 2005 gana el Frente Amplio en Uruguay. En el 2006 se elige Evo. En el 2007 Correa. En el 2008 Lugo. Se había elegido ya en el 2006 Zelaya en Honduras. Y de repente este continente, que era un continente totalmente sometido a los arbitrios de Estados Unidos, que cuando Estados Unidos decían expulsen a Cuba de la OEA, prácticamente todos los gobiernos obedecían y la expulsaban, salvo México, que se opuso a esa medida. O cuando decía hay que armar una fuerza multinacional de paz para invadir República Dominicana, casi todos los gobiernos iban y mandaban sus tropas ahí para agredir a ese pueblo, porque había tenido la locura de elegir a Juan Bosch como presidente, un eminente literato, político, estadista, pero no era del grado de los Estados Unidos, ¿verdad? Bueno, esa situación desapareció. Y el gran proyecto estratégico que ellos querían para todo este siglo XXI era el ALCA. El ALCA, que era la integración económica y la subordinación política. Porque ahí Martí lo dijo con todas las letras, quien dice unión económica dice unión política. No hay unión económica sin unión política. Y miremos lo que pasa, ¿verdad?, con los TLC, por ejemplo, el caso de TLC México, Estados Unidos y Canadá. México, desgraciadamente, ha perdido soberanía política y no solamente eso, ha visto desintegrarse el Estado Nacional mexicano. Les leo un solo dato de hoy, salió. 114 dirigentes asesinados en la última campaña presidencial. Oigan, 114, considerando gobernadores, diputados federales, intendentes municipales. El señor Luis Almagro parece que no se enteró de eso. Él está tan preocupado por la calidad de la vida democrática en Venezuela que se le van estos 114 muertitos, como se dice en México. Respetuosamente, allá yo viví 8 años en México y soy medio mexicano. Cuando pasan estas cosas, son muertitos, no son muertos.
114 muertitos, desaparecieron. No es problema para la OEA. ¿Por qué no es problema para la OEA? Bueno, porque la OEA, ya lo dijo Fidel, y perdonen, por ahí es un exabrupto, en este país creo que no están muy acostumbrados a estas brutalidades, pero la OEA es el Ministerio de Colonias de Estados Unidos, no es otra cosa. Porque si no, tendría que haber salido Luis Almagro a denunciar ese hecho, además de todos los partidos. El año pasado en América Latina, 47 periodistas asesinados. El problema de la libertad de prensa está en Cuba, señores, donde no asesinaron a ni uno. Pero no en México, en Brasil, en Guatemala, en Honduras, donde asesinaron a mansalva. ¿Se dan cuenta? Entonces, nosotros estamos ante esa ofensiva ahora. Estados Unidos, cuando se cayó la Unión Soviética, pensó de que el siglo XXI iba a ser el siglo americano. Es más, crearon una fundación llamada Fundación del Nuevo Siglo Americano, The New American Century Foundation. Ahí estuvo todo el equipo gobernante de la época de George Bush y algunos que venían de Clinton, ¿verdad? Parte de ese proyecto era América Latina totalmente integrada a la hegemonía americana. Bueno, le salió mal el proyecto, ¿verdad? ¿Qué hicieron? Bueno, intentaron desestabilizar estos procesos. Tentativas de partición en Bolivia, partición y golpe de Estado en Bolivia, derrocamiento de Evo y división en dos partes de Bolivia, el llano y el occidente, ¿verdad? El altiplano. Litio en el altiplano, petróleo y soja en el llano, dos gobiernos títeres, y ahí ya resuelto el problema boliviano. Le salió mal, entre otras cosas por la rápida intervención de Michelle Bachelet y Cristina Fernández, que en ese momento manejaban la UNASUR. Pero en 2009 lo sacan a Zelaya. En el 2010 intentan votar a Correa, fracasan. En el 2012, pero logran sacarlo a Fernando Lugo de Paraguay. Y en el 2014 inician una gran ofensiva para lograr evitar la continuidad del oficialismo en la Argentina y la derrota del candidato kirchnerista que era Daniel Scioli. Y lo logran. Con un enorme ejército de expertos en marketing político, neuropolítica, todas estas nuevas ramas que se han desarrollado en el campo de la psicología social y la propaganda, para hacer que la gente sea inducida a votar de determinada manera sin darse cuenta siquiera de lo que está haciendo, sin que pase por lo racional. La neuropolitics, como le llaman ellos. Y lograron un éxito extraordinario. Piensen ustedes que en enero del 2015, en la Argentina, Macri iba tercero lejos. Y de repente, con todas estas grandes estrategias de manipulación, logran transformarlo 8 meses después en presidente de la República. Y no contentos con eso, se abalanzan sobre Brasil. Un dato interesante, será pura coincidencia. La embajadora que estaba en Paraguay en el momento del golpe contra Lugo, que era la señora Liliana Ayalde, padres colombianos, ella nacida en Estados Unidos, después de consumado el golpe en Paraguay, se vuelve a los Estados Unidos, pero regresa a América Latina. ¿A dónde regresa? A Brasil. A hacer lo mismo que hizo en Paraguay, articular ONGs, partidos, prensa, legisladores, jueces, fiscales, para hacer posible la destitución de Dilma Rousseff. A pesar de que Dilma se demostró que era inocente, que no tenía un solo cargo en su contra, sin embargo la destituyeron. Y a Lula, otro caso extraordinario en la regresión del derecho en América Latina y en Brasil, el fiscal y el juez reconocen que no tienen evidencias, pero tienen convicciones de que Lula cometió un delito. O sea, ahora ya el derecho ya no se basa más. O sea, se puede mandar a alguien a la cárcel porque uno tiene la convicción de que esa persona es un delincuente. Aunque no hay pruebas fehacientes, ¿verdad? Pero si yo tengo la convicción, lo mandamos a la cárcel. Y Lula está en la cárcel sin pruebas. Nunca compró ese departamento, nunca lo evitó, nunca lo reformó, nunca lo visitó, nunca estuvo, no importa, preso. ¿Por qué? Para que no sea candidato. Todo esto dio origen a la idea de que, bueno, con la caída del kirchnerismo en la Argentina, con la derrota en realidad, con el golpe en Brasil,
¿verdad?, se iniciaba un nuevo ciclo de derecha ahora en América Latina. Absolutamente ilusorio. Eso no ocurrió ni va a ocurrir. Primero, en Brasil no va a ocurrir porque todas las encuestas lo dan ampliamente ganador a Lula. Si Lula no lo dejan participar, cualquier fórmula que tenga la bendición de Lula desde la cárcel se va a imponer cómodamente, porque la derecha no tiene un candidato. La mayoría de ellos están procesados por ladrones y por corruptos. Aécio Neves no puede competir. El otro, no recuerdo cuál era, tampoco, una importante figura de la derecha. El que tienen es Bolsonaro, que fue el hombre que cuando destituyó a Dilma le dedicó su voto al oficial de inteligencia que había torturado a Dilma en la cárcel. Fíjense la perversidad de ese hombre. Lo pueden ver eso en YouTube, aquellos que no lo hayan visto. Miren lo que es la votación de la destitución de Dilma y cuando aparece Bolsonaro dice, juro, la destitución de Dilma y además le dedico este voto al valiente oficial que la torturó, a esta delincuente, todo el discurso. 15% de intención de voto desde hace un año, no levanta un centímetro. Y Lula está en 38, 39 sin hacer campaña. Entonces, evidentemente, digo, ¿puede ir Temer? No, Temer no puede ir. Primero, intención de voto de Temer, 0.9%, según Datafolia. 0.9. Nivel de aprobación de Temer como presidente de la República, 3%. No tienen candidato. Y el temor mío, entre paréntesis, el temor de los abogados de Lula, con los cuales he conversado, el temor de Frei Beto, que estuvo en Buenos Aires la semana pasada, es que haya un nuevo golpe palaciego en donde se lo saque a Temer, diciéndole, señor, tenemos esta filmación de usted abriendo un bolso y contando 300 o 400 mil dólares, están las cámaras, filmado. Por lo tanto, le aplicamos la regla que le aplicamos a Pedro Pablo Kuczynski, que también era un ladrón, en Perú, en donde tenía que optar entre renunciar o ir a juicio político. Si renunciaba, se cancelaba la acusación y por lo tanto no iba a la cárcel. Si se quedaba a enfrentar el juicio político y lo perdía, iba a la cárcel. Y Kuczynski valientemente decidió renunciar, no ir a la cárcel, ¿verdad? A Temer le van a hacer lo mismo, probablemente. Y ese es el problema. Por eso tenemos que estar cuidadosos con esa fórmula fora Temer, que no es la buena ahora. Porque si se va Temer, porque Temer si se queda tiene que irse el 1 de enero. Y ahí tiene que haber un nuevo presidente de Brasil. No pueden postergar las elecciones. Pero si Temer lo hacen renunciar, le dicen, mira, vas a ir preso. Así que más vale renunciar y te lavamos el dossier. ¿No es cierto? Entonces, el problema que hay es quién es que sigue en la línea de sucesión. Ahora, la crisis política en Brasil es tan grave que no hay un tipo que esté limpio. Porque no hay vicepresidente. El presidente de la Cámara de Senadores tiene también un proceso por corrupción, el presidente de la Cámara de Diputados también. Queda el presidente de la Corte Suprema, del cual se sospecha que ha incurrido en actos de corrupción, pero bueno, hasta que no haya un fiscal, poco probable que lo acuse a él, el hombre está limpio. Y él podría quedarse en la presidencia de Brasil y decir, bueno, Brasil está en una situación muy grave, acá hay que esperar que se normalice la situación económica, política, institucional, vamos a provocar la intervención de todos los gobiernos estaduales, vamos a ver si es que hay que reformar algunos aspectos de la Constitución, que es algo que la gente está pidiendo, y corren la elección 2 o 3 años para adelante, apostando o al envejecimiento de Lula o al, me cuesta decirlo, pero no puedo negárselo a ustedes, al efecto de un lento envenenamiento al cual pueda estar siendo sometido Lula en la cárcel. Cuidado con esto. No seamos ingenuos. A Lula lo pueden estar envenenando. Porque no nos olvidemos que acá en América Latina, en medio de este ciclo progresista tan especial, de repente aparecieron tumores cancerígenos contagiosos en la zona alta de los gobernantes progresistas de América Latina. Le pasó a Cristina, le pasó a Lula, le pasó a Lugo, le pasó a Dilma y hay uno más que se me olvidaba, no sé cuál era. ¿Quién?
Bueno, no, lo de Chávez fue más grave, fue otro tipo, porque estos tumores altos fueron producto de radiaciones, de partículas radioactivas, valga la redundancia, depositadas en los micrófonos de los servicios oficiales de radio y televisión de los gobiernos, que eran los que tenían más exposición con los presidentes o las presidentas, y por lo tanto esas partículas se activaban con un teléfono celular, marcando una clave y pequeñas radiaciones cotidianas. Porque el cáncer hasta ahora, hasta el advenimiento del ciclo progresista en América Latina, no era una enfermedad contagiosa. Y de golpe contagió, además, solo a los buenos, los malos estaban ahí sin ningún problema. Lo de Chávez fue otra operación mucho más complicada, también inducida. Pero lo de Chávez es un claro asesinato político. Hay un libro en Venezuela que salió de un investigador, Eduardo Zagroni se llama, demuestra con pelos y detalles cómo la aplicación de las técnicas de la biotecnología hizo posible generar este cáncer, este tumor artificial de laboratorio, como dice uno de los centros donde fueron enviados los tejidos de Hugo Chávez para ser analizados, y en donde el dictamen de este laboratorio de punta a nivel mundial dijo, este no es un cáncer natural, este es un cáncer prefabricado de laboratorio. Entonces, ¿por qué no lo van a estar haciendo ahora con Lula? De a poquito, ¿no es cierto? Y de repente el hombre o envejece o se enferma o lo van matando, pero la idea es evitar que él pueda competir o que pueda apoyar al candidato. Entonces, vemos que en Brasil no tienen candidatos y probablemente tengan que dar un nuevo golpe. En Argentina el escenario electoral para Macri está muy complicado. Tanto es así que su propia gente está hablando de que tal vez tenga que haber una elección anticipada porque no llega al final de mandato. Y en Perú, Kuczynski tuvo que renunciar y hay una serie de movidas tendientes a llamar a una elección presidencial a fines de este próximo año, tal vez previo a una asamblea constituyente. O sea que hablar de que se inicia un ciclo de derecha en América Latina realmente es una simple ilusión que no tiene ningún asidero en la realidad. Lo que pasó en Colombia el domingo pasado, un dato pero fenomenal. Una fuerza que hasta hace 4 años tenía una expresión electoral de 1.900.000 votos, se empina por encima de los 8 millones después de 4 años. Y rompe por primera vez, y a mi manera de ver, definitivamente el sistema arcaico bipartidario que tenía Colombia heredado de la época colonial. Lo que había acá en Chile antes de la Guerra del Pacífico, liberales y conservadores, que en Colombia duró hasta el domingo pasado. Lo rompe la Alianza Colombia Humana, ¿verdad? Un éxito extraordinario que proyecta esa candidatura en 4 años más. Se podía producir en Colombia un milagro político como que será un gobierno de centro-izquierda. Y en México gana López Obrador. El problema de López Obrador no es las urnas, son las balas. Que no lo maten antes o no lo maten cuando ejerce, digamos, pero no hay manera que le puedan arrebatar la victoria. Aún haciendo trampa, sería tan escandaloso, le lleva más de 25 puntos de ventaja al segundo, ¿verdad? Y el PRI está tercero, porque el PRI podía armar una trampa, que hoy controla el Estado, si fuera segundo. Pero armar una trampa, despojar de la victoria a López Obrador para dársela a la candidata, al candidato del PAN, es un absurdo. Entonces, lejos de que se inicie un ciclo de derecha en América Latina, lo que tenemos es un ciclo muy complicado, en donde, por supuesto, el impulso que tuvo la centroizquierda y el progresismo desde aquella elección de Chávez en diciembre del 98 se ha lentificado un poco, pero esto no ha dado lugar a un impulso equivalente en sentido contrario. Por eso, digamos, un continente en disputa, que Estados Unidos va a jugar todas sus fichas. Porque, como me lo dijo una vez fuera del marco formal de un seminario muy interesante sobre relaciones internacionales, un colega americano que simpatiza con nosotros. Y yo le pregunté, le digo, pero ustedes, ¿qué harían si ocurriera un accidente geológico a resultas del cual desapareciera Europa, África, toda Eurasia, Oceanía? Dice,
con tal de que no toque América, nosotros estamos salvados. Con tal de que no toque América Latina, estamos salvados. Porque ustedes tienen todo lo que necesitamos. Tienen petróleo, de más petróleo, digamos. Venezuela solo tiene más petróleo que Arabia Saudita. Súmenle Brasil, que tiene mucho petróleo. Colombia, Perú, Ecuador, Argentina. Petróleo prácticamente por todos lados. Tienen agua, tienen biodiversidad, la mitad de la biodiversidad mundial, sobre la cual se basan todas las nuevas ciencias. Todas las nanociencias están básicamente fundadas en la decodificación de los códigos genéticos de animales y plantas, que en la gran masa el corazón sudamericano, la gran selva amazónica y subamazónica, está la mitad de la biodiversidad mundial. Tienen los minerales estratégicos para nuestra industria aeroespacial, para la industria militar, capacidad de alimentación por lo menos 1.000 millones de personas más, aparte de ustedes. Tienen todo. O sea que el resto del mundo desaparece mejor, nos liberamos de los problemas insolubles que tenemos en Medio Oriente, no olvidamos del coreano, no olvidamos de todo y somos felices, felices los cuatro, faltaba que dijera, ¿no? No necesitamos más. Con América Latina nos arreglamos a mantener nuestro patrón de vida. Y ese es el gran problema, el gran desafío que tenemos nosotros. ¿Cómo hacemos para neutralizar eso? Yo no digo salir a combatir a los Estados Unidos, a invadir Estados Unidos, pero sí defender nuestra autonomía, autodeterminación nacional, nuestra dignidad nacional, no meternos en guerras que no son nuestras. Yo estoy dolido por la decisión del presidente Santos de meter a Colombia en la OTAN, porque eso va a significar mandar soldaditos colombianos a morirse en Afganistán, en Pakistán, en las guerras que ellos están librando en otras partes del mundo. ¿Cuál es el interés de Colombia de meterse en esos conflictos? ¿Verdad? Entonces, es un problema. Por eso, estudiar al imperialismo, y termino con esta metáfora, ¿no es cierto? Estudiar las movidas de ese ajedrecista, que nos tiene muy estudiados a nosotros, que conoce cada uno de nuestros movimientos, que dispone de enormes sumas de dinero, aunque no aparezcan a primera vista, porque el dinero está muy bien disimulado. Sale de Washington, va a Madrid, allá hay un pasamanos entre José María Aznar y Rajoy, por algo Rajoy le pasó lo que le pasó, y de ahí el dinero vuelve a América Latina por Colombia, y Álvaro Uribe hace todos los enjuagues y luego los distribuye al resto de la región. Estamos hablando de centenares de millones de dólares por país para fomentar ONGs aparentemente independientes, periódicos aparentemente independientes, para llevar a nuestros jueces, fiscales, periodistas, legisladores a hacer cursos de buenas prácticas en Estados Unidos, en donde se le enseña a juzgar a un tipo como Lula por la convicción que pueda tener un fiscal, o hacer aparecer como periodistas independientes los que son simplemente publicistas comprados para decir mentiras. Decir, pero mentiras, pero escandalosas. Bueno, eso está fundado en esta vocación, ¿no es cierto?, imperial, de no abandonar este continente que para Estados Unidos es de lejos el más importante del mundo. Y termino con esto. Preguntémonos cuál fue la primera doctrina de política exterior que elaboró Estados Unidos en su historia a partir de su independencia, la doctrina Monroe, 1823, cuando todavía no se había librado la batalla de Ayacucho que puso fin a la dominación española en Sudamérica. Ya tenían la doctrina. Alguien dirá, bueno, pero tenían otras. No, ninguna. La segunda doctrina es la doctrina Wilson, 1918 para Europa. O sea, nosotros antecedimos en casi un siglo, en términos del interés global de los Estados Unidos, a Europa. Y seguimos antecediéndolos al día de hoy. Bueno, yo dejo acá porque supongo que habrá chance de escuchar alguna cosa. Gracias a ti. Bueno. Le agradecemos a Tilio. Si alguien tiene un lápiz ahí puede anotar, para que un libro que se le recomienda que se llama América Latina en la geopolítica del imperialismo, de Atilio Borón. Está publicado acá. Muy interesante, lleno de datos. Y América Movimiento, me parece. América en movimiento. América en movimiento.
Lo pueden pedir por internet si es que lo encuentran en Chile, porque Sí, está. es difícil encontrar esas cosas, como buscar a Hernán Ramírez Necochea, que hablábamos con... Están borrados de las librerías eso. Pero en algunas se puede encontrar, o se pueden pedir por internet y pagan, no sé, 3 lucas más, pero vale la pena. Y ahora vamos a pasar a algunas preguntas que está seleccionando, que han pedido los compañeros. Y Atilio quiere citarlos. Quería ponerse esta camiseta, que se la sacó por el calor, para No, el 9 de agosto, que es el Día Internacional de los Crímenes Estadounidenses contra la Humanidad. Espero que todos nos pongamos esta polera. Atilio se la sobrepone aquí para después con la fotografía. Sí, si quieren después nos sacamos. Esto es una iniciativa de Adolfo Pérez Esquivel, un compañero Alejo Brignole, Telma Luzani, Estela Calón y yo, y ya hemos convencido, tenemos varias fotos de personajes ilustres, tenemos al presidente Evo Morales ya con esto, se va a hacer la reunión de lanzamiento de esto en Santa Cruz de la Sierra entre el 7 y 9, el 9 lo vamos a dedicar a esto, ¿verdad? Y bueno, ya está Silvio Rodríguez, se puso la camiseta, lo tengo ahí en mi blog. También Mariela Castro, Gerardo Hernández de Cuba, Chico Buarque me la prometió que me la mandaba en estos días, porque él está muy comprometido con esto, probablemente vaya a Santa Cruz de la Sierra. Es decir, los crímenes contra la humanidad de Estados Unidos, que continúa haciéndolos a diario. Tenemos que reaccionar antes de que esto llegue a ser una catástrofe cósmica. Bueno, pero bueno, después si quieren nos sacamos una foto. Acá está. Este es el color de los presos de Guantánamo. Y el color de los chiquitos que estaban presos y que por suerte, gracias a Ivanka, no gracias a Trump, hay que decirlo, parece que fue Ivanka la que le dijo a Donald Trump, larga a esos chicos. Y él por ahí sacó la orden ejecutiva, ¿no es cierto? Este es el día, acá está la lista de los crímenes, algunos, y acá en la parte de atrás se ve la famosa foto del bombardeo de Napalm sobre una población civil indefensa en Vietnam, la foto de esa chica que corre, pobrecita, desnuda, quemada entera. Bueno, preguntas. Bueno, aquí de las preguntas, que hay bastantes, Oh, quieren preguntar, a propósito de su exposición, que no aparezca en el análisis la presencia del Imperio Británico, con fuerte influencia en Wall Street, Banco Mundial y Fondo Monetario. Hay también preocupación por el peligro que representa para la democracia el fenómeno del narcotráfico, los movimientos indigenistas y la ecología. En general eso. Venezuela, cómo ve el futuro de Venezuela y la situación política de Chile. Bueno, empiezo por orden. No, lo que en relación a los intereses de Estados Unidos, digo, yo no puedo hablar del Imperio Británico. Digo, el Imperio Británico colapsó después de la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto, Gran Bretaña, el Reino Unido sigue siendo un país de enorme importancia en el sistema internacional, pero simplemente obedece a lo que Washington dice. No tiene ninguna autonomía para decidir un curso de acción diferente al que fije Washington. Que tiene influencia en la City de Londres, sí, en los mercados financieros, todo eso. Pero el imperio tiene una sola cabeza. Me apresuro a aclarar de que estamos en un momento de transición, ¿verdad?, hacia un mundo multipolar, y que cada vez el avance hacia el multipolarismo es más fuerte. Por lo tanto, uno de los problemas que tenemos dentro de esto, que es bueno, un mundo multipolar es bueno, pero Estados Unidos amenazado es como un tigre herido. Responde mucho más belicosamente, de una manera mucho más agresiva, porque precisamente hay una conciencia en los grandes pensadores del imperio de que ya comenzó la fase de decadencia, de declinación del imperio americano. Esto no quiere decir que vaya a caer mañana, pasado, el año que viene, pero hay una conciencia muy clara, ¿verdad? Y si no, Donald Trump no hubiera sacado como eslogan de su campaña, hagamos que América sea grande otra vez. Es evidente que América ya no es lo que era antes, ¿verdad? Hay muchísimos indicadores concretos que demuestran esto, pero bueno,
Gran Bretaña o Reino Unido realmente no tiene ya ese papel, es un papel secundario, aliado estratégico de Estados Unidos, pero de ninguna manera puede contraponerse a las decisiones de aquel país. A ver, la pregunta sobre el narcotráfico y eso, Sí, porque... el peligro que representa para la democracia los fenómenos del narcotráfico, Ya. los movimientos indigenistas y la ecología ambiental. Hay muchas preguntas aquí que yo no alcanzara el profesor Borón, que están respondidas en este libro magistralmente. Yo no le pedí, no le pedí eso, pero gracias, Rafael. Bueno, mira, el narcotráfico es un peligro grave, sin ninguna duda. A ver, y no es nuevo. ¿Cómo fue que Inglaterra desalojó a la China de su papel crucial en la economía mundial? Con la guerra del opio. Con la guerra del opio. El tráfico del opio estaba prohibido por el emperador en la China. Los ingleses a cañonazo limpio en 2 guerras abrieron el tráfico del opio en China. Y a partir de ahí, la China entra en una declinación de poco más de un siglo. Cuando uno lee, por ejemplo, a Adam Smith, que es un gran pensador del liberalismo, que no tiene nada que ver con los liberales de acá o los de Argentina. No tomaría ni un café con ellos, Adam Smith, con los de acá y los de allá. Los consideraría unos mercachifles. Tenían un desprecio profundo por aquellos que hacían esta alabanza al libre comercio. Él decía, lo van a ver ahora, estoy terminando ese libro sobre Vargas Llosa, y ahí encuentro yo un investigador, un profesor de Chicago del año 1927, que hace un estudio del intervencionismo económico de Adam Smith, con citas tomadas una tras otra de la riqueza de las naciones, en donde Adam Smith proponía la intervención del Estado para regular los efectos desastrosos de la mano invisible del libre mercado. Pero estos canallas divulgadores, distorsionadores del pensamiento de Adam Smith, ¿verdad?, han borrado totalmente eso. Una de las frases que más me acuerdo, es decir, basta, dice Adam Smith, con entrar a una taberna en Londres y ver que hay 3 personas conversando, un comerciante, un industrial y un agricultor, para darnos cuenta de que lo único de que hablan es de cómo aumentar sus precios y cómo rebajar los salarios de los trabajadores. Y el gobierno británico tiene que hacer algo para evitar ese tipo de combinaciones que van en perjuicio de los consumidores y de sus trabajadores. ¿Se lo imaginan algunos de los teóricos del liberalismo acá diciendo eso? Por favor. Bueno, narcotráfico fundamental. Con narcotráfico nos pueden dominar. En el caso de México, digamos, caso de Colombia, la presencia del narcotráfico es decisiva. ¿Y quién organiza el narcotráfico? La DEA. La función de la DEA no es combatir el narcotráfico. La función de la DEA es organizar el narcotráfico. Canalizar ese flujo que se calcula mínimo 500.000, 600.000 millones de dólares al año hacia los paraísos fiscales controlados por Estados Unidos, las potencias europeas, lavar ese dinero y meterlo en el circuito legal norteamericano, fundamentalmente, para reforzar el dólar. No es combatir el narcotráfico. Además, piensen ustedes, no hay un solo programa federal de combate a la adicción a la droga en los Estados Unidos. ¿Cómo? Con más de 4 millones de consumidores de drogas duras y no hay ni un programa. Cualquier país de América Latina tiene programas de combate a la adicción. Y resulta que la mayor potencia del mundo no combate eso. Qué raro. ¿No se dieron cuenta? Todo un negocio. Entonces, pero ese negocio a nosotros nos debilita, corrompe a la política, ¿no es cierto? Y sobre todo, al introducir al ejército en el supuesto combate al narcotráfico, lo que hace es criminalizar toda forma de protesta social. Porque ahí ya cuando los militares entran a disparar no saben si es un narcotraficante, un afrocolombiano, una feminista radicalizada, un ecologista, disparan a quien sea. Entonces el peligro es enorme. Y por supuesto, una democracia carcomida por el narcotráfico corre graves riesgos. Los movimientos indigenistas y los movimientos ecológicos son una contribución a la riqueza, a la pluralidad de nuestra democracia. En buena hora que han aparecido.
Son actores fundamentales que tenemos que reconocerlos, tenemos que incorporarlos, tenemos que escuchar y satisfacer sus demandas. Están diciendo cosas muy serias. Gente que ha quedado excluida por siglos, digo, los afrodescendientes, en toda América Latina. La defensa del medio ambiente es fundamental. Estamos reventando la cordillera de los Andes, desde Colombia hasta el sur acá de Chile, para sacar oro. 92% del oro que se extrae en la cordillera de los Andes se destina a fabricar lingotes para la especulación financiera con base en Suiza. Y destruimos todo el ecosistema de los Andes para eso. Para eso. Entonces, evidentemente tenemos que luchar contra aquello. ¿Es posible revitalizar el sueño de Allende? ¿Es posible repensar un nuevo marxismo para América Latina? Ya hay un nuevo marxismo en América Latina. Ha habido, contrariamente a todo lo que se decía, bueno, a ver, periódicamente cada 10 años aparece una moda o una onda intelectual diciendo que el marxismo está en crisis. Es un pensamiento que está en permanente evolución, obviamente. Si no, sería un dogma, ¿verdad? El análisis del capitalismo hoy no puede ser, por ejemplo, que hiciéramos nosotros acá en Chile, en este país, con gente como Teotonio dos Santos, Celso Furtado, Aníbal Pinto, para hablar de algunos de los grandes estudiosos, Ramírez Necochea o Julio César Llobet, digamos, los que analizaban el capitalismo chileno en los 60, no lo pueden analizar hoy de la misma manera, 60 años después. A ver, el fenómeno de la financiarización completa de las economías capitalistas es un fenómeno novedoso de los últimos 30 años. Y hay toda una producción de nuevos investigadores marxistas que están trabajando en ese tema, que es novedoso. O sea, claro que hay una actualización. Además, digo, los grandes pronósticos que hizo Marx sobre el curso de la economía capitalista han demostrado ser ciertos. Y ahí podemos comparar, a ver, ¿qué decía David Ricardo? Un gran economista, ¿verdad?, liberal, gran economista, junto con Adam Smith, las dos grandes figuras del pensamiento liberal. Pero Ricardo decía, David Ricardo, que todo este intercambio económico entre los países produciría finalmente un mundo más equilibrado, un mundo con menos desigualdades, un mundo con naciones menos diferenciadas en cuanto a su potencia económica y por lo tanto un mundo más pacífico y de menos guerra. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, exactamente lo contrario. Lo que Marx y Engels predijeron en el Manifiesto Comunista de 1848. Dijeron, la tendencia natural del capitalismo es a la polarización y a la concentración, dentro de las naciones y en el plano internacional. Dentro de las naciones provoca violencia, conflictos, rebeliones, protestas, represión, y en el plano internacional provoca guerras. Y eso se ha cumplido. Entonces digo, por supuesto el marxismo tiene que seguir repensándose, ¿no?, y evitar cualquier tentación de cosificarlo o transformarlo ya en un saber definitivo. ¿Cómo veo el futuro de Venezuela? Bueno, yo no veo ningún futuro para ningún país, por empezar porque no tengo la bola de cristal, ¿verdad? Puedo hacer algún tipo de anticipación. También me dice cómo veo la situación política de Chile o la Argentina. A ver, futuro de Venezuela. Yo creo que Venezuela está sufriendo un ataque económico fenomenal, ¿verdad?, por parte de Estados Unidos. No es ningún descubrimiento, lo dijo Mike Pompeo, ¿verdad?, cuando al poco tiempo de asumir como secretario de Estado, tenemos prevista inclusive una opción militar para resolver la crisis de Venezuela, hora de que Maduro se vaya. Lo repitió Donald Trump, dijo ninguna opción está excluida. Lo repiten hoy los halcones del Consejo Nacional de Seguridad. ¿Les suena el nombre de Juan Cruz a alguno de ustedes? ¿Juan Cruz? ¿Sí? ¿Quién es? No, ese es Ted Cruz. Juanito Cruz. ¿No le suena? Tú no puedes hablar. Porque eres un experto. Pero a alguien más le suena, no le puede sonar. ¿Saben por qué? ¿El señor qué es? Es el jefe del Consejo Nacional de Seguridad, presidido por John Bolton, del Tea Party, un supremacista blanco, que todavía cree que los negros están en el lugar equivocado en los Estados Unidos, tienen que volver a África. Y él es el encargado para América Latina y el Caribe del Consejo Nacional de Seguridad. Cuando lo designan a Juan Cruz, se produjo estupor generalizado en los medios norteamericanos porque no encontraban una foto de Juanito, puertorriqueño. ¿Saben por qué?
porque era un killer de la CIA. Era un hombre de la CIA que estaba a cargo de operaciones especiales, eufemismo para asesinatos, sabotajes, voladuras de aviones, etc. Juan Cruz, por eso no había una foto. ¿Cómo es posible? Designan al número 2 del Consejo de Seguridad Nacional, no hay una foto de este hombre. No, porque la CIA no pone la foto de sus killers en la web. Es él que nos está mirando a nosotros. Alguno de acá seguramente estará mandando alguna información para allá, porque tengo fidelísimos seguidores de la CIA, informantes, se enteran de todo lo que digo, todo esto las camisetas lo saben ya desde que lo largamos. Pero bueno, pero ese es el personaje, muy peligroso, porque es un hombre de acción. Ese es un tipo que puede decir hay que ir a matar y viene a matar. Y Liliana Ayalde, recuerdan Paraguay y Brasil, es la jefa civil del Comando Sur. Está el jefe militar, que es el almirante Curtid, pero luego está ella como jefa civil, representante directa del presidente Donald Trump. Ella ahora es la número 2, pero informalmente es la que manda en el Comando Sur. Entonces, estamos en una situación peligrosa, porque tenemos gente que realmente viene dispuesta a hacer cualquier cosa. Entonces, Venezuela tiene que resolver el tema económico, tema fundamental. Ha sido agredida, una economía que ha sido desquiciada por las sanciones, por la persecución, por los sabotajes en la cual concurrió lamentablemente el gobierno colombiano, que se ha prestado a esa maniobra, profundamente, no sé cómo calificarla, pero realmente es una infamia, porque si ha habido un país que fue generoso con Colombia, ha sido Venezuela. Un país que tiene, antes de todo este problema, había en Venezuela más de 6 millones de colombianos, con los mismos derechos que los venezolanos, beneficiados con la misma política. Yo he estado allá y puedo atestiguar gente que recibía la misión Gran Vivienda, sus departamentos perfectamente amoblados, departamentos que serían un sueño para la clase media chilena o argentina, ¿verdad? Amoblados, lo único que tenían que dar es su ropa. Tenían todo, hasta plasma en las habitaciones, muchos de ellos eran colombianos. Y como pago, el gobierno de Colombia organiza el ataque contra el bolívar, la moneda venezolana, desde Cúcuta y desde los lugares de frontera. Muy difícil gobernar así. Muy difícil manejar la economía de esa manera. ¿Se dan cuenta? Entonces hay un problema económico que es lo fundamental. Y que eso evidentemente genera un impacto político. Hay un cierto desánimo en las bases del chavismo ahora. No tanto como para volcarse hacia la oposición, de ninguna manera. No quieren ellos de ninguna manera. Pero han perdido un poco el entusiasmo por estas restricciones económicas que afectan la vida cotidiana y molestan mucho a la gente. Pero yo creo que, bueno, si logran buscarle la vuelta y resolver un poco esta problemática económica, creo que es un gobierno que tiene una legitimidad que viene de su origen, de la gestión de Chávez, de la herencia del chavismo, de toda esa prédica, que puede llegar a estabilizarse. Es un país inmensamente rico. Venezuela es un país inmensamente rico. No solamente se habla siempre del petróleo. El petróleo es una de las riquezas de Venezuela. Venezuela tiene agua también, tiene materiales, tiene oro, tiene minerales estratégicos. Un país que tiene una riqueza fabulosa. Pero bueno, es muy difícil gobernar contra el imperio. Lo mismo Cuba, ¿no es cierto? Futuro de Chile, yo tengo un cierto optimismo. Porque me parece que, porque me parece que está habiendo cosas nuevas en Chile. Digo, que la segunda ciudad de este país esté gobernado por un chico de 32, 33 años que está fuera de todos los esquemas políticos tradicionales, un dato que habla de que acá hay un fermento de cambio muy importante, que a veces no se ve, pero está. Que estas chicas hayan ocupado la Facultad de Derecho, nada menos, que un templo de la reacción en este país durante 2 meses, votado al decano. Quiere decir que hay movimientos de fondo acá y hay un hartazgo con el sistema tradicional. Yo creo que la próxima elección presidencial en Chile va a ser una elección presidencial en donde podemos tener una enorme sorpresa. Tengo fe en eso. Este pueblo ha perdido un poco el rumbo, pero tengo la impresión de que lo ha empezado a encontrar.
Y creo que la prédica que están haciendo acá los compañeros, ¿no es cierto?, de Memoria y Futuro y todas las otras organizaciones que están tratando de recuperar lo que fue ese Chile internacionalista, solidario, ¿verdad?, de aquellos años, ¿verdad?, están tratando de recuperar y creo que van a tener éxito. O sea, yo tengo realmente un moderado optimismo y estoy seguro de que la historia me absolverá. A ti, la última, la influencia del proyecto Camelot en los intelectuales latinoamericanos. Mira, gracias. El proyecto Camelot fue muy importante. Yo estaba en Chile en aquella época, fue un escándalo, ¿verdad? Porque evidentemente se develó, gracias a una serie de artículos aparecidos en Estados Unidos, cómo la CIA estaba interviniendo a través de las fundaciones para hacer investigaciones sobre el estado de conciencia de la población, de algunas poblaciones en Chile, en Argentina, en algunos otros países de América Latina. Fue denunciado y aparentemente el proyecto terminó. Pero Estados Unidos no ha abandonado para nada el proyecto de educar a dos actores estratégicos de América Latina. Por una parte los militares, ¿verdad?, y por la otra los intelectuales. Y bajo esta rubra intelectuales, ellos consideran a los periodistas, a los académicos y también jueces, abogados, gente que maneja el mundo de las ideas de alguna manera, ¿no es cierto? Entonces, los programas para adiestrar a esos actores, para convencerlos de los valores norteamericanos, de la necesidad de apoyar las políticas de los Estados Unidos, son realmente esfuerzos denodados y en donde canalizan miles y miles de millones de dólares, ¿verdad?, y captan muchas voluntades. Piensen ustedes que algunos de los más importantes dirigentes de la derecha, sobre todo tipos con cierta formación intelectual, en Chile, en Argentina, en Brasil, en México, hace 25 o 30 años eran toda gente de izquierda, que al igual que yo, fueron a estudiar a los Estados Unidos. Y como dice un amigo mío, que es un físico, dice, se produjo el efecto del ciclotrón, que entras por izquierda y salís por derecha. Y eso fue lo que pasó con muchos de ellos. No voy a hacer nombres, hay muchos acá, tengo una lista, me muerdo la lengua por... ustedes saben quiénes son, ¿verdad? En la Argentina lo mismo, ¿verdad? En Brasil lo mismo, en México lo mismo, ¿no es cierto? Es la efectividad de esa política de captación de intelectuales, de académicos jóvenes, de periodistas. Ahora están inventando un nuevo periodista cubano, ¿verdad?, un escritor cubano que ya lo están proponiendo para el premio Pulitzer. Carlos Manuel Álvarez, ¿le suena? Escribió un libro llamado La Tribu, recuerdos de la Cuba postrevolucionaria. O sea, ya la revolución se acabó en Cuba y el New York Times está ahí ya proponiéndolo como la nueva maravilla de las letras cubanas. Estuve leyendo el libro de él. Es un libro realmente de comentarios al pasar, como si yo voy a Bangladesh, me quedo una semana y pongo unas par de notas de color y ya candidato al Pulitzer. El nuevo Joanny Sánchez que han encontrado ahí, es una política del imperio. Yo les tengo, por eso digo, yo lo estudio y les tengo un profundo respeto. Miren, podría hablar horas, pero me reduzco a esto. Cuando yo estaba allá en Harvard estudiando, me acuerdo que una vez nos dicen, bueno, queremos que vayan, el decano de la escuela, ¿no?, en ciencia política, dice, quiero que vaya una delegación de ustedes a la oficina del senador Ted Kennedy, porque ustedes están acá, Harvard está en Massachusetts, él es el senador senior de Massachusetts, van a aprender mucho allá. 4 o 5, éramos un par de americanos y 2 o 3 de afuera, un griego, yo y no sé qué, el otro creo que era un italiano. Bueno, fuimos a ver la oficina del senador Kennedy. Yo vi la oficina del senador Allende acá, por ejemplo, en este país, y de otro. Más o menos, un despacho agradable, con una antesala, nada más que esto. Bueno, la oficina del senador Kennedy eran por lo menos 4 veces este espacio. Y había cerca de 100 mesas, desks, como ellos le llaman, escritorios. Uno decía, bueno, mire, vamos a recorrer los escritorios. Aquí está el escritorio de Brasil. ¿Y quiénes están ahí? Y este fulano es un PhD de la Universidad de Texas, Austin, especialista en Brasil. El de al lado es un antropólogo graduado en Sussex sobre pueblos amazónicos. Vamos a la otra mesa allá. 4 o 5 tipos. El desk mexicano. ¿Quiénes son? Este graduado en California, UCLA, y el otro del MIT. O sea, había por lo menos 90, 95 doctores
estudiando cada uno de nuestros países y cada uno de los temas internacionales, medio ambiente, agua, espacio exterior, todo eso. Es el imperio, el enorme poderío. Ellos saben más de nosotros, que muchísimo más de nosotros que nosotros de ellos. A ver, ¿cuántos centros o proyectos de investigación hay en Estados Unidos o en América Latina y el Caribe? El último cálculo era cerca de 800. ¿Cuántos centros de investigación sobre Estados Unidos hay en América Latina? ¿Hay alguno en Chile? No. ¿En Argentina? Tampoco. ¿Uno en Cuba? Y había uno en México, donde yo trabajé con algunos colegas chilenos, digo, Luis Mayra dirigía eso, José Miguel Insulza estaba ahí, ¿no es cierto? Yo estaba también ahí. Cuando viene Salinas de Gortari y dice, después de firmar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, no hay ninguna razón para tener un centro que estudia los Estados Unidos. Y lo cerró. O sea, tenemos 1 contra 800. Esto es el imperialismo. Bueno, nos vamos ya. ¿Okay? Gracias a todos. Gracias, muy amable. Si alguno quiere sacarse una foto acá, la invito. Antes de despedirnos, queremos invitarlos el martes 26 de junio a la Plaza de la Constitución a las 11 de la mañana, donde se van a celebrar los 110 años del natalicio de Salvador Allende. Y en un mes más, el 26 de julio, el embajador nos puede decir dónde se puede hacer alguna conmemoración del aniversario de Cuba. Eso es todo.